El 10º informe anual de derechos humanos, elaborado por la Universidad Diego Portales, hace énfasis en 2 puntos. Primero, la discriminación estructural y segundo, la violencia estatal. En el primer caso, el documento que analiza la situación de los pueblos indígenas, de las minorías sexuales y los refugiados, entre otros, afirma algo bastante preocupante. La promesa, dice, de la ley antidiscriminación aún no rinde frutos. Claro, y el segundo caso se analiza la violencia policial, las protestas, por ejemplo, la discusión del proyecto conocido como Ley Hinspeter, y se cuestiona también la invocación a la Ley de Seguridad Interior del Estado. Para ahondar en estos resultados de este estudio vamos a conversar con Judith Schonsteiner, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo está? Buenos días. Buen día. Bien, ustedes. Muy bien, preocupados por esta ley tan tristemente llamada Zamudio. Usted conocerá el caso de Daniel Zamudio, esta ley antidiscriminación, que leemos que esto no ha dado los frutos que se esperaba. ¿Qué se esperaba y qué es lo que no ha ocurrido? Primero hay que decir que son pocos meses que han transcurrido, ciertamente, y hay que esperar hasta hacer una evaluación completa del funcionamiento de la ley. Se ha esperado probablemente más denuncias. Pero lo que falta, especialmente, probablemente no se va a medir por las acciones judiciales, sino por las políticas públicas. El artículo 2 de la ley, efectivamente, obliga a adoptar políticas públicas que prevengan la discriminación, y es muy débil esta formulación. Señora Schonsteiner, ¿y el artículo 2 da un plazo para que el Estado implemente esas políticas públicas o simplemente dice que tienen que estar presentes, pero sin un plazo podría entonces dilatarse? No tiene plazo, efectivamente, y además no tiene detalles sobre cómo sería implementado esa obligación. Y también o tampoco tiene un ente fiscalizador o un ente de monitoreo, de promoción, como un Consejo para la Igualdad o algo del estilo, que podría efectivamente garantizar que los diferentes ministerios y servicios puedan adoptar las políticas públicas de no discriminación que necesitamos. Solo le entregaría, perdón Germán, solo le estaría entregando a los tribunales la resolución de los conflictos a propósito o de las infracciones de la ley, pero no de la prevención, a propósito de estar seguros de que se están poniendo en vigencia políticas preventivas. Así es. Y eso juega, por ejemplo, para todo lo que es la adopción de políticas de libros para las escuelas, de políticas de educación, etcétera, donde estamos jugándonos efectivamente como sociedad una concientización para la no discriminación. Por ahí pasa entonces un poco la debilidad del Estado chileno. Se lo pongo en el ejemplo del aparataje que en teoría debiese regular ciertas normativas. Lo vemos en la ley antidiscriminación. Por ejemplo, ¿para qué decir en el convenio 169 de la OIT que hay el aparato regulatorio prácticamente no existe de esta normativa que se adoptó en Chile? Por ahí podría pasar entonces una de las grandes debilidades en estos momentos y que en el fondo tiende a penetrar en todos los ámbitos. Nosotros en el informe anual sobre derechos humanos en Chile hemos reiterado este año, como lo hemos ido diciendo durante los 10 años que lo editamos, que hay 2 grandes desafíos en la práctica que cruzan las temáticas. Primero, las falencias legislativas, normativas, eso puede ser a nivel constitucional, legal, puede ser a nivel de reglamentos y protocolos, tal como por ejemplo en el ejemplo del convenio 169, pero también pasa por la práctica, la práctica administrativa y la capacitación de los funcionarios que tienen que después implementar esas leyes o normativas. Dígame una cosa a propósito de este adjetivo que se agrega en el título. Dice discriminación arbitraria, pero además estructural, como que fuera algo que está realmente enquistado, enraizado en nuestro país. Recuerdo el caso de la jueza Karen Atala, recordemos aquel caso de tuición del padre, la madre, que finalmente el sistema de derecho interamericano, ¿no es cierto?, de Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenó al Estado chileno o obliga al Estado chileno a reparar lo que consideró una medida arbitraria, haberle quitado a la madre la tuición por su condición sexual. Buscando noticias al respecto, uno pudo ver que hace poquito, el 5 de octubre, efectivamente incluso el presidente de la Corte Suprema dijo: yo voy a ir a ese acto de desagravio que el Estado chileno debe hacer. Sin embargo, aún no tiene fecha. Entonces llama la atención, no teniendo fecha, ¿cómo se podría... ¿Existe alguna manera de obligar al Estado a poner una fecha de efectivamente cómo hacer efectiva aquellas obligaciones que provienen de la firma de los derechos internacionales? Después de todo, somos parte del sistema interamericano porque hemos concurrido así con nuestra voluntad como país.
Es importante saber que las obligaciones que tiene Chile ante el sistema interamericano vienen de la Convención Americana de Derechos Humanos y que son obligaciones que siempre existen. Existen antes de la violación y existen efectivamente en el momento que la Corte Interamericana de Derechos Humanos encuentra una violación y después hay que reparar. Usualmente la Corte Interamericana pone plazos para la implementación de un fallo. Sí. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista de las medidas que se han ido adoptando, ¿son medidas, para decirlo en palabras sencillas, más de maquillaje, entendiendo que Chile es un país que está empezando a entrar en estos temas más profundos que quizás otras culturas, otros países lo tienen mucho más avanzado? Por ejemplo, lo pongo en el caso de las parejas gay que ingresaron al censo, que se valoró en su minuto. ¿Pero eso tiene un significado real desde el punto de vista de la discriminación o son pequeños pasos, pero aquí lo que hemos hablado y lo plantea Paola también, lo estructural está muy enraizado? Está muy arraigado lo estructural, pero sí, por ejemplo, la medida del INE efectivamente es una medida y un paso en la dirección correcta y lo reconocemos en el informe. La no discriminación se va construyendo, justamente como la discriminación es estructural y arraigada, está en la cultura, en lo social, en lo político, en lo económico. Tenemos que ir dando esos pasos, pero de una manera sistemática. Una discriminación estructural, consideramos nosotros, requiere una respuesta sistemática con políticas públicas de no discriminación y en este sentido, sí, pasos chiquitos, pasos pequeños, pero muchos pasos pequeños y en una dirección coordinada. Que lamentablemente no se están tomando al momento. Algunas sí, otros están pendientes, efectivamente. Tenemos una deuda. Muchas gracias, Muchas gracias John Steiner de la UDP por venir a contarnos nuestras tareas pendientes en tema de derechos humanos. Muchas gracias, buen día. Buen día. Bueno, y nosotros de esta forma ponemos fin ya, Paola, a estas 4 horas de transmisión.